Los traumas tienen una característica bien documentada y que nos resulta familiar a muchos. Nos impiden articular lo que nos pasa. Solo nos quedamos sin palabras, sino que, además, nos altera la memoria. Es el transcurso de un incidente traumático. Nuestros procesos de pensamiento se pueden dispersar y desorganizar tanto que al final dejamos de reconocer que los recuerdos pertenecen al hecho final. En vez de ello, en el inconsciente se nos quedan grabados fragmentos de recuerdos dispersados en forma de imágenes, de sensaciones corporales y de palabras que pueden activarse más tarde por cualquier cosa que nos recuerde a la experiencia. De partida, por remota que sea, cuando se desencadenan estos recuerdos, es como si hubiésemos pulsado un botón invisible de rebobinar, que nos hace volver a repetir en nuestras vidas cotidianas aspectos del trauma original. Podemos reaccionar inconscientemente ante determinadas personas, hechos o situaciones de maneras antiguas y familiares que son un eco del pasado. Sigmund Freud identificó esta pauta hace más de 100 años, la repetición traumática o compulsión de recepción. Como la denominó, es un intento por parte del inconsciente de volver a vivir lo que ha quedado por resolver. Para intentar hacerlo bien, este impulso inconsciente de volver a vivir los hechos del pasado puede ser uno de los mecanismos que intervienen cuando las familias repiten las generaciones posteriores los traumas pendientes de resolver. Carl Jung, contemporáneo de Freud, también creía que lo que queda inconsciente no se disuelve, sino que más bien vuelve a salir a relucir en nuestras vidas, como si fuera nuestro destino o nuestra suerte. Dijo que todo lo que no es suficiente lo viviremos como nuestro predestino. Expresado de otro modo, tenderemos a seguir repitiendo nuestras pautas inconscientes hasta que las saquemos a la luz de la inconsciencia. Tanto Jung como Freud observaron que todo lo que es demasiado difícil de procesar no se desvanece por sí mismo, sino que se nos queda guardado en el inconsciente. Freud y Jung observaron, cada uno por su cuenta, que diversos fragmentos de experiencias vitales que habían quedado bloqueados, reprimidos o suprimidos volvían a aparecer en las palabras, en los gestos y en las conductas de sus pacientes. En el transcurso de las décadas siguientes, los psicoterapeutas interpretarían los indicios tales como los lapsus lingüísticos, las tendencias a sufrir determinados accidentes o las imágenes de los sueños como mensajeros que iluminaban unas regiones en las vidas de sus pacientes, en las que estos no podían pensar ni expresarlas con palabras. Gracias a los últimos avances médicos en las técnicas de imagen, los investigadores han podido estudiar cuáles son las funciones cerebrales y corporales que fallan o quedan averiadas durante los episodios abrumadores. Bessel van der Kolk, un psiquiatra holandés conocido por sus investigaciones sobre el estrés postraumático, ha explicado que en el transcurso de un trauma se cierra tanto el centro del habla como el córtex prefrontal medio, que es la parte del cerebro que se encarga de que seamos conscientes del momento presente. Van der Kolk llama el terror mudo del trauma a la experiencia de quedarse sin palabras, que se da con frecuencia cuando las vías cerebrales de recuerdo quedan obstaculizadas en los periodos de amenaza o de peligro. Afirma, cuando las personas reviven sus experiencias traumáticas, los lóbulos centrales quedan afectados y en conciencia al individuo le cuesta pensar y hablar. Ya no es capaz de comunicar con exactitud a los demás ni a sí mismo lo que está pasando.
Pero no todo es silencioso. Las palabras, las imágenes y los impulsos que se fragmentan tras un hecho traumático vuelven a surgir para formar un lenguaje secreto de nuestro sufrimiento que llevamos encima. No se pierde nada, sencillamente se han redirigido los trozos. Las nuevas tendencias de la psicoterapia empiezan a mirar más allá de los traumas del individuo, para tener en cuenta, en el cuadro general, los hechos traumáticos de la historia familiar y social, las tragedias de diversos tipos e intensidades como el abandono, el suicidio y la guerra, o la muerte temprana de un hijo, de un padre o de un hermano, pueden producir algunas ondas sisméticas de aflicción que se transmiten de generación en generación. Los últimos avances en los campos de la biología celular, la neurociencia, la epigenética y la psicología del desarrollo recalcan la importancia de explorar la historia familiar, remontándose en un mínimo de 3 generaciones si queremos entender los mecanismos subyacentes a las pautas de traumas y sufrimientos que se repiten. El caso que expone a continuación nos presenta un ejemplo muy notable de ello. Cuando vi a Jesse por primera vez, llevaba más de un año sin dormir una noche entera. El insomnio que parecía se le apreciaba en las ojeras, pero en la expresividad de su mirada daba a entender que existía una historia más profunda, aunque Jesse solo tenía 20 años. Aparentaba 10 más, como mínimo. Se derrumbó en mi sofá como si las piernas ya no le sostuvieran. Jesse me explicó que había sido deportista, destacado y estudiante de sobresalientes, pero que con el mínimo pertinaz había caído en una espiral persistente de depresión y de desánimo. A consecuencia de ello, había tenido que dejar los estudios universitarios, lo cual a su vez le había hecho perder la beca deportiva. Como jugador de béisbol, que tanto le había costado ganar, buscaba desesperadamente a alguien que pudiera ayudarle a orientar su vida de nuevo. En los últimos años había acudido a 3 médicos, 2 psicólogos, una clínica del sueño y una naturópata. Según me contó con voz monótona, ninguno de ellos había sido capaz de brindarle ninguna ayuda, ni ninguna idea tangible. Y así, que me relataba su caso sin apenas levantar la vista del suelo, me confesó que estaba al límite de las fuerzas. Cuando le pregunté si tenía alguna idea sobre lo que podía haber pasado o de lo que podía haberle desencadenado el insomnio, negó con la cabeza. Me dijo que había dormido bien siempre, hasta que una noche, poco después del día en que cambió los 19 años, se despertó de pronto a las 3:30 de la madrugada. Había helado, tiritaba y era incapaz de entrar en calor por ningún medio. Eran 3 horas más tarde y después de haberse echado varias mantas más, Jesse seguía despierto del todo. No tenía frío y estaba cansado, sino que lo dominaba un miedo extraño que no había sentido nunca. Hasta entonces el miedo que le sucedería algo horrible. Sí, se permitía quedarse dormido. Si me duermo, no volverá a despertarme. Cada vez que sentía que empezaba a dormitar, el miedo volvía a sobresaltarlo para despertarlo de nuevo. Esta pauta se le repitió a la noche siguiente y a la otra y a la otra. El insomnio no tardó en convertírsele en un suplicio cotidiano. Aunque Jesse sabía que su miedo era irracional, se resentía incapaz de ponerle fin. Y escuché a Jesse con atención. Lo que más me llamaba la atención era un detalle poco común. Lo que más me llamaba es que había dicho que poco antes del primer episodio había sentido mucho frío que se sentía al lado. Empecé a explorar con Jesse este aspecto y le pregunté si alguien de su familia, paterna o materna, había tenido algún trauma que tuviera que ver con estar frío o estar dormido o con cumplir a los 19. Jesse me contó que su madre le había hablado hacía poco tiempo de la muerte trágica del hermano mayor del padre de Jesse.
de un tío cuya existencia no había sabido él ni siquiera hasta ese entonces. Cuando el tío Colin tenía solo 19 años, había muerto congelado en una tormenta cuando inspeccionaba el tendido eléctrico al norte de Yellowfield, en los territorios del oeste en Canadá. Su lucha por seguir adelante había quedado reproducida en las huellas que había dejado en la nieve. Lo habían encontrado por fin, tendido boca abajo, en una ventisca inconsciente por la hipotermia. Su muerte había sido una tragedia tan grande que la familia no había vuelto a pronunciar su nombre. Ahora, 3 décadas más tarde, Jessie estaba volviendo a vivir de manera inconsciente aspectos de la muerte de Colin, más concretamente en terror a dejarse caer en la inconsciencia. Para Colin, aquel dejarse caer había significado su muerte. Jessie debía de sentir lo mismo respecto de quedarse dormido. Entender esta relación fue un hito para Jessie. Cuando hubo comprendido que su insomnio procedía de un hecho que había tenido lugar 30 años antes, su miedo a quedarse dormido tuvo por fin una explicación. Ya podía emprender el proceso de la curación. Jessie aplicó las herramientas que aprendió trabajando conmigo y que explicaré con detalle en este libro, y pudo desembarcarse del trauma que había sufrido un tío suyo, al que no había llegado a conocer, pero cuyo terror había asumido él inconscientemente como propio. Jessie no solo se sintió liberado de la niebla espesa del insomnio, sino que alcanzó un sentimiento más profundo de la conexión con su familia actual y la pasada. Los científicos que intentan dar explicación a casos como el de Jessie ya son capaces de identificar biomarcadores, señales tangibles de que los traumas pueden transmitirse de una generación a la siguiente y de que, en efecto, se retransmiten. Richard Yehuda, profesor de psiquiatría y neurociencia de la Facultad de Medicina Mount Sinai en Nueva York, es una de las grandes expertas mundiales en el trastorno de estrés postraumático, TEPD, y verdadera pionera en este terreno. Yehuda ha examinado en múltiples estudios en la neurobiología del TEPD, en los supervivientes del Holocausto y en sus hijos en concreto. Sus investigaciones sobre el cortisol, la hormona del estrés que ayuda a nuestro cuerpo a volver a la normalidad después de haber sufrido un trauma, y sobre sus efectos sobre la función cerebral, han revolucionado a nivel mundial el entendimiento del TEPD y su tratamiento. Las personas con TEPD vuelven a vivir sensaciones y sentimientos asociados a un trauma, a pesar de que el trauma se produjo en el pasado. Entre sus síntomas se cuenta la depresión, ansiedad, insensibilidad, insomnio, pesadillas, pensamientos aterradores y, sobre todo, la tendencia a sobresaltarse o estar con todos los nervios de punta. Yehuda y su equipo observaron que los hijos de supervivencias del Holocausto que tenían TEPD nacían con niveles de cortisol bajos, semejantes a los de sus padres, por lo que estaban predispuestos a volver a vivir los síntomas de TEPD de la generación anterior. El descubrimiento de que las personas que han sufrido un hecho traumático agudo tienen niveles de cortisol bajos ha sido polémico, pues se opone al concepto establecido de que el estrés está asociado a niveles altos de cortisol. Más concretamente, en casos de TEPD crónicos se puede reprimir la producción de cortisol, lo que contribuye a la presencia de los bajos niveles observados, tanto en los supervivientes como en sus hijos. Yehuda detectó niveles de cortisol igualmente bajos en los veteranos de guerra, así como en las madres embarazadas que sufrieron TEPD tras los atentados contra las Torres Gemelas, y en sus hijos. No solo observó que los supervivientes que participaban en su estudio producían menos cortisol,
característica que podían transmitir también a sus hijos, sino que añade que varios trastornos psiquiátricos relacionados con el estrés, el síndrome del dolor crónico y el síndrome de la fatiga crónica están asociados a niveles de bajos cortisol en la sangre. Es interesante que de un 50 a un 70% de los pacientes cumplen también los criterios que permitirían diagnosticarles una depresión aguda o trastorno del estado de ánimo de ansiedad. Las investigaciones ponen de manifiesto que tú y yo tenemos el triple de probabilidades de tener síntomas de TEPT si nuestro padre y nuestra madre lo tuvieron, y que es probable que padezcamos depresión o ansiedad a consecuencia de todo ello. Yehuda cree que este tipo de TEPT se hereda, más que transmitirse por haber escuchado a los hijos los relatos de las penalidades de los papás. Yehuda fue una de las primeras personas en demostrar que los descendientes de los supervivientes portan los síntomas físicos y emocionales de unos traumas que ellos no han vivido directamente. Así sucedió el caso de Gretchen, quien pasó años tomando antidepresivos, asistiendo a sesiones de psicoterapia personal y de grupo y probando diversos enfoques cognitivos para mitigar los efectos del estrés. De todo ello, sus síntomas de depresión y de ansiedad seguían igual. Gretchen me dijo que ya no tenía ganas de vivir. Llevaba padeciendo desde siempre que ella recordarse unas emociones que eran tan intensas que apenas era capaz de soportar sus embates. Cuando le invadían el cuerpo, Gretchen había ingresado varias veces en un hospital psiquiátrico, donde le diagnosticaron un trastorno bipolar con ansiedad aguda. La medicación aportaba algún alivio, pero sin llegar a mitigar los potentes impulsos suicidas que vivían dentro de ella. La adolescente se autolesionaba, quemándose con la punta de un cigarrillo. Gretchen tenía ya 39 años y estaba harta. Me dijo que su depresión y su ansiedad le habían impedido casarse y tener hijos. Me explicó con voz sorprendentemente tranquila que pensaba suicidarse antes de su próximo cumpleaños. Escuchando a Gretchen, tuve una fuerte impresión de que en su historia familiar debía de existir un trauma importante. He observado que en estos casos es esencial prestar gran atención a las palabras que se pronuncian, para encontrar en ellas pistas que apunten al hecho traumático de que está detrás de los síntomas del paciente. Cuando pregunté a Gretchen cómo tenía pensado suicidarse, me dijo que iba a evaporarse. Aunque esto puede resultar incomprensible a primera vista, lo que pensaba era literalmente arrojarse a una cuba de acero fundido en los altos hornos donde trabajaba su hermano. Mi cuerpo se incinerará en cuestión de segundos, aún antes de haber llegado al fondo, me dijo mirándome fijamente a los ojos. Qué fuerte. La falta de emoción con que me dijo estas palabras me impresionó. Parecía que sus sentimientos subyacentes habían quedado enterrados muy hondos. Al mismo tiempo me llamaron la atención de las palabras evaporarse e incinerarse. Como he trabajado con muchos hijos y nietos de las familias que sufrieron las consecuencias del Holocausto, he aprendido a dejarme guiar por sus palabras.